El curso tiene la intención de ser teórico práctico. Cualquier inconveniente con el audio, con la imagen, me avisan, por favor, ¿ya? Igual con el chat, como estoy compartiendo, de repente alguna duda, alguna consulta. No sé, esta parte acá, ya. Bien, el curso en general se llama Metodología de la Investigación. Como les comentaba, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Empezamos con esta frase que me gustó mucho y que creo que debemos tenerla en cuenta, ¿no? Todo acto médico debe ir enfocado a mejorar la salud de la población. Eh, como estudiantes lo sabemos y hay que tener también en cuenta que la investigación es un acto médico, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la investigación, mejorar la salud de la población, igual que todos los demás actos médicos, ¿no? De ahí que sea importante eh, la investigación. Bien, empezamos. El tema de hoy, de los 4 temas que vamos a tener, es redacción científica. La intención no es enseñarles reglas de ortografía a nivel colegio, sino ver algunas sugerencias que necesitamos aprender al momento de redactar un artículo científico. Bien, ahí el contenido de lo que vamos a ver hoy. Primero algunas generalidades, luego vamos a, de manera superficial, revisar algunos tipos de publicaciones científicas, el formato IMRD, quizá algunos sepan lo que es eso, igual lo vamos a ver. Y finalmente la parte central de la exposición, que son los errores comunes, algunas recomendaciones para escribir bien. Bien, en cuanto a generalidades primero, antes de empezar a redactar, yo debo considerar 2 cosas. Una, como ven ahí en la imagen, que los datos que yo voy a utilizar, los datos que yo voy a publicar sean realmente datos verdaderos, por una cuestión de ética, obviamente, y que yo haya utilizado la metodología adecuada para obtener esos datos que pienso redactar, que pienso publicar, ya sea en un artículo o en el caso, pues, de nosotros, la tesis, ¿no? Entonces son las 2 cosas básicas que me van a servir para tener un buen inicio. Existe esta institución, la ICMJE, bueno, el ICMJE, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Este comité, lo vamos a ver más adelante con más detalle, es el que establece los requisitos de uniformidad, de cómo deben redactarse, de cómo deben ser los artículos científicos. Es la base para otros formatos que existen también. Todos tienen que ceñirse a lo que diga el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿no? Y también en las palabras en inglés que no las leo porque el inglés no es lo mío. Si yo quiero redactar un artículo científico, ¿sí? Los pasos en resumen, porque a veces es un poco más complejo el proceso, ¿sí? En resumen va lo siguiente: el autor envía su artículo a la revista, ¿sí? Envía su publicación. La revista lo que hace es pedir que lo revise el editor, que es una persona o un equipo de personas que tienen experiencia, tienen conocimiento y que van a revisar en primera instancia la publicación que el autor ha enviado a la revista, ¿no? Entonces, luego de eso, el editor, si es que aprueba, ¿sí? Si es que aprueba el artículo, le parece bien, lo que hace es enviarlo a revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? La revisión por pares viene a ser la revisión por alguien que comparte un campo similar a la del autor. Digamos que este artículo científico tiene que ver con un tema oncológico, por ejemplo. Entonces, la revisión por pares será por parte de una persona, un oncólogo o de alguien dedicado a la investigación en oncología, de alguien que quizá publicó algún tema similar o que se ha dedicado a esa línea de investigación. Entonces, a eso le llamamos revisión por pares.
Ahora, el editor puede comunicarse directamente con el autor. Sí, antes de pasarlo a la revisión por pares, el editor puede considerar que hay cosas que mejorar, cosas que corregir y puede comunicarle eso al autor para que el proceso vuelva, ¿no? El autor nuevamente envíe sus correcciones a la revista y la revista seguirá, ¿no? Nuevamente al editor, una vez que el editor lo aprueba, lo envía a la revisión por pares y si la revisión por pares considera, perdón, ahí está, la revisión por pares considera adecuado el artículo, entonces lo regresa a la revisión por editor, ¿sí? Con las correcciones o con la aprobación que considera, y finalmente el editor, luego de haber pasado la revisión por pares, puede dar su visto bueno para la aprobación y finalmente la publicación del artículo científico, ¿no? Entonces, en resumen, ese es el esquema que se sigue cuando uno quiere aprobar, o publicar, perdón, un artículo científico. Bien, para aclarar, cualquier duda, cualquier consulta la pueden escribir en el chat, no hay problema, ¿ya? No necesariamente tiene que ser al final, si es que alguien tiene algún comentario. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, ¿de dónde voy a obtener yo mi información? Decíamos en la diapositiva anterior que la clave son dos cosas, ¿no? Tener datos verdaderos y la metodología adecuada. ¿Pero de dónde voy a obtener esos datos? Hay dos fuentes, una es primaria y la otra es secundaria. Las fuentes de información primaria son datos que el investigador obtiene de manera directa. Ya dice ahí el concepto: conjunto de datos obtenidos por medio de diferentes métodos. Estos métodos son planeados, son provocados por el mismo investigador, de acuerdo obviamente a lo que él busca, ¿no? A lo que él quiere conseguir. ¿Cómo se obtienen? Con un cuestionario o mediante observación, a través de una entrevista. La diferencia entre entrevista y cuestionario es que el cuestionario es autoadministrado. Yo le doy al sujeto de investigación el cuestionario y él lo llena respondiendo de acuerdo a lo que él entiende de cada pregunta, ¿no? La entrevista, en cambio, es diferente. El investigador, digámoslo así, se sienta con el sujeto de estudio, le pregunta, lo entrevista, pues, valga la redundancia, y él va anotando las respuestas de acuerdo a lo que percibe que responde esta persona, ¿no? La entrevista puede ser estructurada, no estructurada, y mediante observación también, si se hace algún estudio en el que, por ejemplo, se quiere observar conducta humana, o se hace algún estudio en el que se quiere observar la conducta de algún ser vivo, no necesariamente un ser humano, entonces es otra forma de obtener información de fuente primaria. Y si hay primaria, hay secundaria, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información secundaria? Es cuando el investigador no acude directamente al sujeto de estudio, a la población o a la muestra que él está tomando, sino que usa datos ya existentes que elaboró otra persona, que elaboró otra institución, y el investigador simplemente lo solicita, ¿no? Que es lo que sucede con la mayoría de tesis, creo yo. ¿No? ¿Qué hacemos? Solicitamos información de historias clínicas, por ejemplo, a un hospital, y estamos obteniendo datos de fuente secundaria. El hospital, por ejemplo, en este caso, no elabora pues las historias clínicas con esa intención, ¿no? De que participen en un estudio. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La otra persona elabora los datos con otra intención, pero viene el investigador y utiliza esos datos, toma esos datos que ya alguien más elaboró, historias clínicas, archivos, bases de datos de encuestas, por ejemplo, ¿no? Se le puede, qué sé yo, solicita información estadística al INEI, entonces cosas así. Esas son fuentes de información secundaria. Seguimos entonces, no sé qué, a ver. La ética, otra cosa, ¿no? Les decía al inicio, las dos claves son tener una buena fuente de información y lo otro es una buena metodología. Y a veces aquí viene el problema, ¿no? Este esquemita lo saqué de un curso de redacción científica. Falta de tiempo,
que es algo de lo que padecemos mucho los estudiantes a veces. Entonces acudimos a la forma fácil, ¿no? El pago por tareas. El pago para que te pago para que hagas mi proyecto, te pago para que hagas mi tesis, y si estoy en las posibilidades económicas, pues en buena hora, ¿no? Eh, Otro problema es la limitación de los estudiantes, sobre todo para el acceso a bases de datos. Entonces, si no tengo acceso a bases de datos, y hay formas controversiales, digámoslo así, de conseguir artículos originales que a veces no son de acceso libre. Está el famoso SciHub, que creo que en algún momento, si no es la mayoría, quizá todos lo hemos utilizado para obtener algún artículo que realmente era interesante, pero que no era de acceso libre, ¿no? Y bien, otro problema es el crear, duplicar, modificar datos, inventar referencias o simplemente no referenciar, ¿no? Y aquí una lista del que no vamos a detallar porque nos tomaría mucho tiempo. Una lista de todas las formas de falta a la ética científica, ¿sí? Inventar contenido, falsificar, autoría ficticia, en fin, formas de plagio, ¿sí? Todos los tipos. Note que hay separación, a ver, no sé si se ve el cursor, por aquí tenemos los plagios y por aquí tenemos las copias, ¿sí? Alguien decía, no fue plagio, fue copia, ¿no? Algo así, no sé si recuerdan esa frase. Y en cierto modo tenía razón, plagio y copia son diferentes, ¿yo? Así que sonaba graciosa la frase, pero en cierto modo tenía razón. Muy bien, aquí también un esquema que tomé del curso que llevé hace unas semanas. Se hizo un estudio en una universidad peruana, no nos dijeron qué universidad, en el que se analizaron 24 trabajos, y de esos 24, 23 tenían evidencia de plagio. Entonces, una cifra bastante alta, ¿no? No, es decir, esto del plagio no es algo que esté ajeno a nuestra realidad. ¿Cómo solucionamos el problema del plagio? En los últimos años se ha hecho bastante común estos tipos de software, el Turnitin, por ejemplo, y otros más que ven aquí. Y bueno, la solución sería esta, ¿no? Educar desde las aulas. Eh, para que el estudiante, pues, o el futuro profesional no termine cometiendo actos de plagio. Bien. Terminamos esta parte de generalidades. Les dejo aquí 3 redes sociales científicas. Ninguno de nosotros somos ajenos a las redes sociales, pero también hay redes sociales científicas en las que uno puede registrarse, similar a cualquier red social, ¿no? Los investigadores se registran, crean su perfil y ahí pues comparten o publican, ¿no? Los trabajos que van realizando. En fin, tenemos aquí 3 redes sociales. Si alguien se anima a revisarlas, a buscarlas, pues en buena hora, ¿no? Recordemos que publicar más no siempre es publicar mejor, ¿no? Publicar más no siempre es publicar mejor. Mejor publicar poco, pero bien hecho, que publicar bastante y cometiendo pues algún acto antiético. Bien, volvemos al índice. Eso fue la parte de generalidades. Hasta allí. ¿Alguna pregunta, consulta, reclamo? Esto de dar clases virtuales en realidad es algo nuevo para mí. Les comento que es la primera vez que lo estoy haciendo. Trabajé varios años como profesor dando clases presenciales, ¿no? Eso es muy diferente. Ahí uno puede hasta darse cuenta si el público se está durmiendo. Pero bien, espero que estén llevándole la hilación al tema. Tipo de publicaciones científicas, les dije al inicio, lo vamos a ver de manera quizá un poco breve, porque es esto es un tema, podría ser toda una clase sola entera, ¿no? Hay muchas formas de clasificar a las publicaciones científicas por su origen.
van a ser primarias, secundarias y terciarias incluso, ¿no? ¿Cuáles son las primarias? Son aquellas publicaciones que han resultado de una investigación, de un hallazgo que no ha sido reportado previamente, algo nuevo. Eso es una publicación primaria. Ya algo, eh, aquella que reporta pues información nueva, ¿no? Un artículo original, por ejemplo, recordemos que los artículos son la base de todas las demás publicaciones científicas, ¿ya? Otro tipo es el reporte breve o comunicación corta, es otro tipo de información, o perdón, publicación primaria. Tenemos también los casos clínicos o los reportes de caso, igualmente también están considerados publicaciones primarias, ¿no? Reporta algo nuevo de un paciente, entonces es una publicación primaria. La carta al editor, hay dos tipos, la de tipo científica, son hallazgos que se comunican. Cada uno de estos tiene su propio formato, su propia forma, como les digo, esto es todo un mundo aparte, ¿no? ¿Ya? Aquellos que son un poquito más extensas las cartas al editor, una de tipo científica, pero son publicaciones primarias. ¿Qué más tenemos? Les decía, secundarias, ¿no? Las publicaciones secundarias son aquellas hechas a base de análisis de las publicaciones, perdón, allí el error, a ver, ¿notan el error? Vamos a corregirlo para que no se quede así, luego lo compartamos, ¿ya? Perdónenme, por favor. Ahí está. A veces me emociono a la hora de hacer mis diapositivas. Ahí está. Las secundarias son hechas en base a análisis de las publicaciones primarias. Ahora sí está bien, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de publicaciones secundarias tenemos? Revisiones sistemáticas que pueden ser con o sin metaanálisis. Tenemos las guías de práctica clínica, igualmente, ¿no? Son documentos, son publicaciones que se han hecho después de haber revisado información o publicaciones primarias, ¿sí? Las cartas al editor, hace un momento hablamos de las de tipo científico, ahora tenemos las de tipo comentario, que básicamente es una crítica, una discusión científica de algún tema en base a publicaciones primarias. Y finalmente las terciarias, que ya es opinión experta básicamente. Ojo, estamos hablando de la forma de clasificar a las publicaciones por su origen. Esto no tiene nada que ver con el nivel de evidencia. ¿Ya? No confundamos, por favor, hago la aclaración. Las terciarias entonces son opiniones de algún experto, de algún comité de expertos, que se han basado en tanto publicaciones primarias como en publicaciones secundarias. ¿Cuál es la diferencia de estas publicaciones? Que no pasan revisión por pares. Se publican, lo revisa el editor y se publican. Es decir, su publicación tiene un proceso menos estricto. Y aquí están los famosos review, ¿no? Que son actualizaciones que se hacen cada cierto tiempo, ¿no? Y también tenemos el editorial. Igualmente, hay revistas que tienen esta sección, una sección editorial que no es otra cosa que la opinión de algún experto, de algún grupo de expertos, ¿no? Ahora sí, según el nivel de evidencia, ¿cómo clasificamos a las publicaciones? Esta fórmula, que es una de las más conocidas, ¿sí? Se esquematiza a modo de una pirámide, donde en la base tenemos los documentos científicos de menor evidencia. Está la opinión del experto, por ejemplo, vemos por ahí estudios de casos y controles, estudios de cortes y así, hasta llegar pues a los de más evidencia, ¿no? Que son ya los que se encuentran en la punta de la pirámide, ¿no? Muy bien. Ahora hay una de las clasificaciones más conocidas, y pongo aquí la tabla, no lo vamos a leer todo, eso con calma lo pueden revisar ustedes. Esta es la clasificación que hizo Sackett. Ahí está en la parte inferior la bibliografía para que si alguno quiere, pues revise el artículo
ahí detalla mucho más. Y vemos que él clasifica según grado de evidencia en A, B, C, D, y la lo divide 1A, 1B, igualmente acá. Y desde la base, empezando aquí abajo, aquellos con menor nivel de evidencia, ¿no? Vemos opinión de expertos, luego los estudios de casos y controles, cortes, y conforme vamos subiendo encontramos pues aquellas publicaciones científicas que ya tienen más nivel de evidencia, ¿no? A ver, para aclarar por acá, AA es asignación aleatoria, S es estudio clínico, SRS, como que comprobamos si están vivos. Alguien que se anime a escribir en el chat que cree que puede ser RS. Revisión sistemática. Muy bien, revisión sistemática, ¿no? Ya. Seguimos. Otra forma de clasificar a las publicaciones científicas es según su diseño. ¿Sí? Aquí también vamos, este esquema es bastante práctico. Si existe intervención o no por parte del investigador, se clasifican en dos grandes grupos a las publicaciones científicas, ¿no? Tenemos aquí, por un lado, observacionales, si es que no existe intervención, y experimentales, si es que sí existe la intervención. Ahora, dentro de los observacionales se vuelve a subdividir de acuerdo a si mi estudio tiene un grupo de comparación, ¿ya? Si no lo tiene, pues entonces es de tipo descriptivo, y si lo tiene es de tipo analítico. Dentro de los estudios de tipo observacional descriptivo tenemos casos clínicos, ¿sí? Los reportes de casos, estudios transversales, por ejemplo, entre otros, ¿no? Dentro de, no sé si están viendo el cursor, yo no lo veo en mi pantalla, no sé qué pasó. Bien. Traten de seguir el esquema, por favor. Dentro de los estudios observacionales de tipo analítico vamos a tener, de acuerdo a la forma del muestreo, ¿no? Si yo tomo, ¿cuál es la diferencia entre casos y controles? A ver, para que lo entiendan un poquito. La forma en que me acuerdo un poco mejor es esto, ¿no? Dice casos y controles, ahí está la sílaba tro dentro de la palabra controles. Entonces esto yo lo relaciono con retrospectivo, ¿ya? ¿Qué se hace en casos y controles? Tomo personas que tienen, por ejemplo, una determinada enfermedad, que van a ser mis casos, tomo un grupo de personas de una población similar a la de mis casos y que no tienen la enfermedad, y estos van a ser mis controles. Y luego voy hacia atrás, por eso es retrospectivo, ¿no? Tro igual que controles, para acordarme un poquito, yo hago esa relación, ¿no? Entonces, para buscar la exposición. El estudio de cortes es a la inversa, por decirlo así, en cierto modo, del estudio de casos y controles, ¿no? Entonces, en el estudio de cortes, voy antes de la enfermedad y analizo cómo la exposición puede llevarme al desenlace de desarrollar o no una enfermedad, ¿no? Igualmente en el estudio de cortes hay dos grupos, ¿ya? Que a modo de casos y controles, ¿no? Dentro de los estudios experimentales, aquí, cuando sí existe intervención, se subdivide de acuerdo a si existe asignación aleatoria y grupo de comparación. Entonces, si no existe esto, vamos a tener ensayos clínicos no controlados, estudios cuasi experimentales, ¿ya? En los que o bien no hay aleatorización o bien no hay grupo de comparación, ¿no? Una de dos. En los ensayos clínicos, y si sí hay todas esas características, entonces estamos hablando de un ensayo clínico aleatorizado y controlado. Aquí en la parte inferior derecha, ya apareció el cursor, está el grado de evidencia. Vemos que conforme vamos hacia abajo y hacia la derecha, aumenta el grado de evidencia de estos estudios científicos, ¿no? Entonces, por aquí está tu tesis con 0 grado de evidencia, no es broma. Depende del diseño que le des, bueno. Y por aquí están los estudios, ¿no?, con mayor grado de evidencia.
Bien, avanzamos. Aquí otro esquema similar al anterior, solo que igual he querido colocarlo porque tiene algunos datos interesantes, ¿no? Ya ven, algo similar, ¿no? Así que lo vamos a ver de manera breve. Si hay intervención por parte del investigador, entonces es un estudio experimental, y si no, es un estudio observacional. Igual acá, grupo de comparación, sí, analítico, no, descriptivo. Ojo, hay muchos más tipos de estudios, ¿no? Aquí se ponen solo los ejemplos principales. Y aquí ve, el estudio de cortes parte desde la exposición y va llevando en el tiempo, es lo que se conoce como tipo prospectivo, hasta llegar a un resultado, ¿no? En cambio, en el estudio de casos y controles, lo que ocurre es que ya tomamos a los pacientes que con el resultado, con el desenlace, y vamos hacia atrás, ¿no? Es un estudio retrospectivo. No se olviden de esta mnemotécnica que a mí me ha servido mucho, ¿no? Controles, retrospectivo, ¿ya? Para que no nos confundamos, porque yo también confundía mucho cortes, controles, cuál era cuál, ¿no? Y el estudio transversal. Transversal significa que mido mi variable una sola vez y adiós, ¿no? No vuelvo a... No hay seguimiento ni hacia adelante ni hacia atrás, por decirlo así, a los pacientes, ¿ya? Muy bien, hay un esquemita, entonces volvemos al índice, terminamos ahora sí la segunda parte. Ahora, la tercera parte del contenido, el formato IMRID, que más por una cuestión práctica a veces le decimos IMRD, pero debería decirse IMRID. Quizá alguien por ahí sepa, y si no, no se preocupen, no es nada del otro mundo. Vamos a empezar. Para entender qué es el formato IMRD, tengo que saber qué es un artículo científico, ¿no? Hay muchas formas de definirlo. Una forma sencilla es decir que se trata de un informe escrito y publicado. Ojo, tiene que ser publicado, si no, no es un artículo científico, que comunica resultados de investigaciones, ideas y o debates, y que va a tener las siguientes características. Tiene que ser formal, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de redacción. No podemos usar pues en un artículo científico jergas, palabras coloquiales, ¿no? Tiene que ser formal. Tiene que ser público, es decir, se tiene que publicar. Ahora, al decir público, no necesariamente gratuito, ¿no? O sea, tiene que las personas poder acceder a mi artículo científico, ya sea pagando o de manera libre, pero es público. ¿Qué más? Tiene que ser ordenado, y de ahí la necesidad de que exista este formato IMRD para darle un orden a mis artículos. Tiene que ser controlado. ¿Qué significa controlado? Ahí está entre paréntesis, que puede ser aceptado o rechazado. ¿Sí? Entonces, no necesariamente yo redacto un artículo científico y no necesariamente es obligatorio, pues, para la revista aceptarlo, ¿no? ¿Qué más? Tiene caducidad, y mucho más ahora que la información, pues, crece más que nunca, ¿no? Y se actualiza, y ya si tengo un artículo científico de hace 15 años atrás, entonces ya no puedo considerarlo, por muy bueno que haya sido en su tiempo, ya no puedo considerarlo, pues, muy confiable, ¿no? Porque tiene caducidad, que casi siempre se considera los artículos de los últimos 5 años, ¿no? Al menos es lo que se nos pide siempre cuando uno quiere hacer, incluso preparar una exposición, ¿no? Vamos a hacer una reseña histórica. ¿Cómo eran las primeras revistas? Allá más en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, por ahí más o menos, empezaron a aparecer las primeras revistas. Eran de estilo descriptivo, ya que es un estilo que se mantiene ahora en las cartas al editor. En estas revistas, simplemente el investigador, pues, redactaba, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ir hasta el extremo de Aristóteles, si no me equivoco, a ver si me estoy equivocando, me corrigen. Él decía, ¿no?, que la materia está formada por 4 elementos: aire, fuego, agua, tierra, ¿no? Y, y nadie pues le decía, a ver, señor Aristóteles, ¿y dónde está su estudio? ¿Y cómo lo comprobó? ¿Y cómo lo demostró? ¿No? ¿O qué observación lo llevó a ver que eso era así? No, no, no.
Eran simplemente uno describía, escribía y a veces, ¿no? Entonces, sin necesidad de evidencia, por decirlo así. Y las primeras revistas científicas eran así. De ahí que había pues cosas ciertas y otras que eran erróneas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la teoría de la generación espontánea, que ya lo dije, quería preguntarles a ustedes, pero bueno. ¿Qué pasó en la segunda mitad del siglo XIX? Se inicia a darle importancia a la redacción de la metodología. ¿Quiénes se inician con esto? Luis Pasteur y Robert Koch, que ya lo dije hace un ratito, ¿no? Son los que, por decirlo así, destruyeron a la teoría de la generación espontánea. ¿Por qué? Porque ellos ya no utilizaban ese estilo descriptivo que se utilizaba en las primeras revistas, sino que ellos ya empiezan en sus publicaciones a redactar la metodología, cómo habían hecho su trabajo, cómo habían llegado a la conclusión de que la generación espontánea no era una idea falsa. Entonces, aquí se inicia ya a darle importancia a la metodología. ¿Qué ocurre en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, se vivió una crisis que hacía o que hizo que digamos las revistas científicas se den cuenta que era necesario publicar artículos concisos. ¿Por qué? Por un tema económico también, ¿no? Entonces los costos se elevaban por la misma crisis de la guerra y entonces se les exigía a los científicos que sus publicaciones sean lo más concisas posibles y de ahí que se fueron reduciendo el tamaño de los artículos, ¿no? En comparación a cómo eran antes. Hasta que llegamos a 1972. El Instituto Nacional Americano, que es casi lo mismo decir estadounidense, de estándares, adopta el formato IMRD, más conocido como ANSI, este instituto, ¿no? Sus siglas, ANSI. Y ahora algunos se preguntarán, ¿y qué es el formato IMRD? No se preocupen, lo vamos a saber en la siguiente diapositiva. En 1978 se reúne en Vancouver. ¿Quién no ha oído hablar de las normas Vancouver, no? Bueno, aquí está el origen. Vancouver es una ciudad en Canadá. Se reúne un grupo de editores de revistas médicas y forman este comité. ¿Sí? Este comité internacional de editores de revistas médicas, ¿no? En la primera diapositiva estaban estas siglas, por eso es que ya no lo he vuelto a colocar aquí. Estaba, mejor dicho, el nombre completo. Y ellos, este comité, adopta el formato IMRID. Entonces se establece el formato IMRID como algo ya, ¿sí?, estándar para toda publicación científica. Entonces, ¿cómo quedó el artículo científico estructurado luego de esta reunión en Vancouver? Uno, tiene que tener un título, ¿sí? Dos, los autores, la afiliación. ¿Qué es la afiliación? La afiliación es las características que se ponen, ¿no? Se pongo el nombre del autor y en la parte de afiliación, que casi siempre va en el pie de página, debajo a veces del mismo nombre de los autores, ¿sí?, se coloca, no sé de qué universidad es, por ejemplo, ¿no? Alguna característica del autor. Luego viene el resumen, las palabras clave, ¿ya? Y luego viene el cuerpo, ¿no? Y aquí ya está el famoso formato IMRID. Dentro del cuerpo del artículo tengo que ir tengo que respetar este orden o tiene que haber estas partes dentro del cuerpo de mi artículo. I de introducción, M de métodos, algunos lo llaman metodología, materiales y métodos, en fin, el nombre que le demos, como todas esas palabras empiezan con M, no hay problema, no altera las siglas de IMRID. La R es de resultados y la D de discusión. Y finalmente, pues tiene que haber bibliografía, ¿no? Y aquí una tablita para que más o menos tengamos una idea, ¿sí? Les decía que a partir de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de la importancia de que los artículos sean concisos. Entonces, las revistas tienen, por decirlo así, algunos límites establecidos, ¿ya? Al menos en su gran mayoría. Si yo tengo un artículo original, mi resumen tiene que tener 250 palabras como máximo. ¿Cómo hago el conteo de palabras? Ahora se puede, ¿no? En el Word,
uno selecciona todo el párrafo y abajo aparece un mensajito diciéndonos cuántas palabras hay en esa sección que he seleccionado. De esa manera cuento mis palabras. Y aquí lo ven, ¿no? El cuerpo contenido, es decir, la suma de introducción, método, resultados y discusión, 3.500 palabras. Mire, hay límite también para colocar figuras y tablas, ¿eh? 6, 4, 5, si es un reporte de caso, por ejemplo, aquí. Igualmente hay límite para las referencias bibliográficas, que es algo de lo que a veces padecemos, ¿no? Hay quienes hemos caído en el error de creer que cuanto más referencias bibliográficas tenga mi trabajo, pues mejor, ¿no? Y encontramos proyectos de tesis con 50 referencias bibliográficas, sin exagerar, y estos si no son más. Pero en una publicación, un artículo, un reporte caso, mire aquí, las referencias bibliográficas, el número de referencias está limitado también, ¿no? Muy bien. Ahora aquí nos detalla la cantidad que debe haber de palabras dentro del cuerpo. Hecho esta tablita resumen, ¿de acuerdo? Para tratar de llevarnos una idea general de estas 4 partes del cuerpo de un artículo. La introducción va a ser la parte que va a responder a la pregunta de qué se ha estudiado o qué cuestión del problema es el que se va a tratar. ¿Sí? Esa es la introducción, me sirve para presentar a mi artículo científico, ¿no? Alguien decía que la introducción es la oportunidad para captar la atención del lector, ¿no? Tiene que tener una extensión corta de 10 a 15% de todo el cuerpo. ¿Qué voy a encontrar dentro de la introducción? Antecedentes, marco teórico, justificación, objetivos. Son estas cositas, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las siguientes clases con un poquito más de detalle. ¿Ya? Luego tenemos los materiales y métodos, que ya tiene una extensión más larga de 20 a 35% del cuerpo, y en el que yo voy a responder a la pregunta de cómo se estudió a este problema que me presentaron en la introducción. Cómo se estudió, qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, cuál es la intención que otro investigador, cuando lea mi artículo científico, pueda replicar el estudio, puede entender cómo lo hice y si él quiere replicarlo, lo puede hacer. Esa es la intención de esta sección. Luego tenemos los resultados. En la sección de resultados yo debo responder a la pregunta de qué se ha encontrado. Entonces aquí los resultados tienen una extensión intermedia de un 15 a un 20%, y el lector tiene que entender, ese es el objetivo de los resultados, ¿no? Entender qué es lo que hemos encontrado. Finalmente, la discusión, que por lo general es la sección más extensa de estas 4, va a responder a la pregunta de qué significan estos resultados. ¿Sí? Noten que materiales y métodos y discusión tienen el mismo porcentaje, 20 a 35%. Pero se recomienda que la discusión sea más extensa que la sección de materiales y métodos. Va a haber, en la discusión, ahí uno puede explayarse, ¿no? Haciendo comparaciones quizá con otros estudios, sacando conclusiones de los resultados que encontré, incluso haciendo recomendaciones. ¿Ya? Para eso me sirve esta sección de discusión. Muy bien. Entonces, con eso terminamos esta parte relacionada al formato IMRID. Hablar de cada una de estas partes por detallado, ¿sí? Tomaría también otra clase más. En realidad es todo un mundo la metodología de la investigación. Así que he tratado de resumirlo para que entendamos lo básico, ¿no? Y en las clases siguientes vamos a ir ya detallando un poquito más. Ahora sí, en mi opinión, la parte más agradable de la exposición, esto de aquí, los errores comunes en la redacción científica, ¿sí? Disculpen si las diapositivas van un poco lentas. Tengo una laptop de la Segunda Guerra Mundial y es un poco lenta también. A ver. Muy bien. ¿Qué errores
se cometen. Aquí va, otro pensamiento, estamos filosóficos hoy día. Un buen investigador debería ser también un buen comunicador, ¿ya? No basta con ser un buen investigador, con tener muy buena, digamos, experiencia, si a la hora de comunicar mis resultados, pues, lo hago de manera incorrecta. Me pueden rechazar un artículo bien quizá hecho en la práctica, pero mal redactado. Entonces hay que tener cuidado con algunas recomendaciones. ¿Dónde puedo encontrar material de apoyo? Aquí está el link, ¿ya? Por cierto, esto es una imagen, lo siento, si alguien quiere entrar a este link va a tener que tipearlo, del Comité Internacional de Editores Médicos, y las recomendaciones que ellos hacen, ¿ya? Aquí otras páginas en las que yo voy a encontrar información para recomendaciones, ¿sí? Para poder escribir un artículo o un documento científico. Este librito también de la Organización Panamericana de la Salud, titulado Cómo escribir y publicar trabajos científicos, si lo pueden buscar, descargar en buena hora. Y finalmente, esto de aquí es un grupo de Facebook, todos tenemos Facebook, ya se llama Escuela de Comunicaciones Artífices, un grupo público en el que se publican dudas sobre gramática, ortografía, ¿no? En la forma, no solamente de temas científicos, ¿ah? O médicos, perdón, de todo en general, ¿ya? Aquí publican y pues hay alguien por ahí, el administrador del grupo, respondiendo dudas, ¿no? Y les dejo el nombre del grupo de Facebook, de repente a alguien le interesa. ¿Qué recomendaciones debo tener para escribir bien? Y aquí, bastante atención, ¿no? Ahí, cuando yo me puse a revisar, a estudiar un poquito esto, encontré muchas cosas en las que me di cuenta que había estado cometiendo errores yo también al momento de redactar, ¿no? Concisión. Hay que tener en cuenta que al redactar yo debo colocar bien establecida una idea por cada oración. Ahora, ¿cuál debe ser la extensión de esa oración? Máximo 2 líneas en el Word en este caso, ¿no? Hay que evitar redundar en una sola idea. Aquí un ejemplo para que lo entiendan más bonito. A ver. Dice este ejemplo, las observaciones que se llevaron a cabo sobre hábitos nutricionales, tabaquismo y práctica de ejercicio físico en cada localidad estudiada nos permitieron establecer de una forma general que éstas no presentan grandes variaciones al realizar un estudio comparativo en unas y otras localidades. Mire que la palabra localidad está en la segunda línea y aparece vuelta al final, ¿no? Una oración extensa, más de dos líneas, ¿no? ¿Qué pasa si yo escribo esto? Los hábitos nutricionales, tabaquismo y práctica de ejercicio no presentaron muchas variaciones en las localidades estudiadas. A ver, les doy unos segundos para que lean las letras en rojo y las letras en azul. ¿Dicen lo mismo? Sí, significan lo mismo, expresan lo mismo, ¿no? Solo que uno lo hace siendo muy extenso, y en el segundo caso, pues, lo dice de manera concisa, y eso es lo que hay que buscar ya al momento de redactar. Concisión. Bien, ahí también la bibliografía de qué artículo he sacado el ejemplo, ¿ya? Sigamos, ¿sí? Si algo nos entiende, alguna cosita, a ver, no se olviden que pueden preguntar, ¿ya? Otra recomendación que debo tener en cuenta, la voz activa, y aquí un poquito hay que recordar la clase de lenguaje y comunicación del colegio, hay dos formas de redactar una oración, voz activa y voz pasiva. En documentos científicos se recomienda que sea la voz activa la que utilicemos, ¿no? La voz activa, sujeto, verbo y el complemento, ¿no? Que el complemento explica, bueno, la acción, ¿no? Hay que evitar el uso excesivo de la voz pasiva. Ojo, no es que esté prohibido usar voz pasiva, sino debemos evitar el uso excesivo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para que me entiendan mejor. Dice aquí,
La opinión de los participantes fue recogida por los investigadores mediante un cuestionario. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva se forma, y aquí lo he puesto con letra de color verde para que lo entiendan mejor, se forma cuando yo uso el verbo ser, ¿sí? En cualquiera de sus conjugaciones, en este caso está como fue, que es el verbo ser, y luego ya el verbo principal, por decirlo así, y le agrego el por. Entonces la opinión de los participantes fue recogida por los investigadores mediante un cuestionario. No es que esté mal escrita esta oración, pero se recomienda ya usar voz activa. ¿Cómo uso la voz activa? Mire, yo puedo decir, los investigadores recogieron, ya no está el verbo ser ni el por, recogieron la opinión de los participantes, coma, utilizando un cuestionario. No sé ustedes, pero hasta se oye más bonito, ¿sí? La voz activa entonces es la que se recomienda al momento de elaborar mis oraciones, ¿ya? En redacción científica. Entonces hay que evitar el uso excesivo. Si no hay forma de evitarlo en algunos casos, pues normal, ¿no? Pero no hay que exagerar. Fue observado, fue recogido, se observó. Entonces esa conjugación del verbo ser antes de los verbos principales crea un vicio que no es recomendable. ¿De acuerdo? Sigamos. Otra recomendación, el gerundio. ¿Qué es el gerundio? Igual, ¿no? Son temas que alguna vez nos enseñaron en el colegio y que yo mismo he tenido que estudiarlos de nuevo para acordarme. El gerundio es cuando hacemos que los verbos terminen en ando, endo, ¿sí? Eso le llamamos gerundio. Igualmente, la misma recomendación, evitar su uso excesivo, ¿ya? Es decir, lo puedo utilizar, pero hay que evitar su uso excesivo. Además, ¿cuál es el otro problema del gerundio? Y aquí sí, donde no hay bibliografía son ejemplos míos, así que disculpen las ocurrencias. El gerundio, sí, otra cosa, no está escrito en la diapositiva, pero se lo menciono para que lo tengan en cuenta. Se presta a veces a ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Utilizando plasma sanguíneo, los conejos se inmunizaron exitosamente. ¿Notan el problema en esta oración? Los conejos se inmunizaron. ¿Cómo es eso? Se inmunizaron el uno al otro, se autoinmunizaron. Entonces, como que deja ahí una idea un poquito extraña, ¿no? Ese es el problema del gerundio, que a veces se presta para esas ambigüedades. Entonces, mejor, ya, en vez de usar el verbo ando, utilizando, que termina en ando, que es un gerundio, podría decir, los científicos utilizaron plasma sanguíneo para inmunizar exitosamente a los conejos. Cambia la idea, ¿no? Entonces ya me queda claro que fueron los científicos quienes realizaron esta acción de inmunizar a los conejos, porque si en la primera oración hasta puede parecer que los conejos se autoinmunizaron, ¿no? Digo, no sé si inmunizaron el uno al otro, ¿cómo fue? Entonces, por eso es que se recomienda evitar el uso excesivo del gerundio. Y si lo voy a utilizar, tener cuidado de que no ocurra cosas como las de este ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar claramente al sujeto que realiza la acción, ¿no? Que quede claro quién, en este caso, quién está realizando la inmunización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el objetivo de mis oraciones. Otra recomendación, la sintaxis. Todos los elementos relacionados tienen que mantenerse cerca. Vamos a entenderlo un poquito mejor con el ejemplo. Hay que usar comas para separar ideas también dentro de la oración, si no ahí aparecen ideas raras, ¿no? Mire este ejemplo. Al realizar la prueba, el anciano sintió un dolor intenso en una pierna que progresivamente desapareció. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Quién desapareció? El dolor, ¿no? Yo sé que todos están claros en eso, el dolor es el que desapareció, pero la oración dice un dolor intenso en una pierna que progresivamente desapareció. Puede parecer
Si yo lo leo rápido, pues normal, yo asumo, no lo entiendo, pero no es lo correcto, ¿no? Porque hasta da a entender que la que desapareció fue la pierna, y eso es imposible. Entonces, ¿cómo la arreglo mejor? Al realizar la prueba, el anciano sintió en su pierna un dolor intenso que progresivamente desapareció. Mucho mejor, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué dice acá arriba? Los elementos relacionados deben mantenerse cerca. Entonces, ¿cuál es el elemento aquí? Desapareció. ¿Quién desapareció? El dolor. Entonces, si el dolor desapareció, yo tengo que procurar que estos dos estén cerca. Si pongo la pierna acá, el elemento pierna, la palabra pierna, entre dolor y desapareció, ya me crea un problema. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo. Muy bien. Entonces, por eso aquí, al realizar la prueba, el anciano sintió en su pierna un dolor, y ahora sí, que intenso, que progresivamente desapareció. Entonces, de esa manera, evito problemas, ¿no? Muy bien. Ahí la bibliografía, nuevamente. Concordancia es otra cosa que a veces incluso al hablar cometemos errores de concordancia. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste la concordancia? Que todos los elementos de mi oración tienen que tener el mismo tiempo y el mismo género gramatical. No puedo mezclar presente con pasado o singular con plural. ¿Qué ocurre aquí? Dice, la fisiología de estas bacterias son desconocidas por los científicos. A lectura veloz quizá pareciera una oración bien escrita, pero no. Si bien es cierto, bacterias está en plural, ¿sí? Y eso es lo que genera la confusión, bacterias está en plural, pero cuando yo digo son desconocidas, ¿quiénes son desconocidas? ¿Las bacterias? No, ¿verdad? Esta oración está haciendo referencia a que la desconocida es la fisiología. La fisiología es la desconocida por los científicos. Entonces, si yo digo la fisiología y luego digo son desconocidas, estoy cometiendo un error de concordancia. ¿Qué debo decir? La fisiología de estas bacterias es desconocida. Ahora sí, la fisiología es desconocida por los científicos. Entonces, hay otra recomendación a tener en cuenta al momento de redactar. Bien, y no cometer errores de concordancia. Aquí la pregunta del millón. ¿Cómo se dice? El COVID-19, la COVID-19. El EPOC, la EPOC. A ver, ¿cómo que despertamos? Respondan por chat, ¿sí? Anímense. Si se equivocan, no hay problema, ¿no? Aquí no, esto no va ni con puntos ni con certificado. Creo que no sé si habrá certificado. Pero bueno, a ver, me gustaría que se animen en el chat, por favor, a responder. ¿Cuál consideran que es lo correcto? El COVID, la COVID, háganlo sin buscar en Google, pues, ¿no? Ya los imagino en Google buscando. El EPOC, la EPOC. ¿Siguen ahí? Vamos, a ver, les doy unos segundos rapidito. Ya, por aquí me ponen que es la COVID-19, la COVID-10, nueva versión. Bien, la COVID, ya. Bueno, por lo que veo hasta el momento los comentarios coinciden todos en que es la COVID-19. La EPOC, ajá. ¿Alguien que opine diferente? Respecto a EPOC, ¿estará bien la EPOC? Ya, la EPOC, siguen todos, están bien, todos coinciden en que debe decirse la COVID-19 y la EPOC. ¿Cierto o no? Vamos a ver. El COVID-19 es una expresión incorrecta, ¿no? ¿Por qué? A veces confundimos, ¿ya? COVID-19 es el nombre de quién? ¿Del virus? No, ¿verdad? COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Es más, COVID, la palabra COVID son siglas en inglés de enfermedad por coronavirus. Entonces yo no puedo decir el enfermedad por coronavirus. Tengo que decir la enfermedad, ¿no? La COVID-19 es la expresión correcta. ¿Y qué pasa con EPOC? Casi lo mismo, ¿no? ¿Qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces yo no puedo decir el enfermedad pulmonar, incorrecto, ¿no? Aunque muchas veces
EPOC termina, su segunda vocal es una O, suena masculino, ¿no? Y por una cuestión de comodidad o de costumbre decimos el EPOC. Pero lo correcto es decir la EPOC, ¿ya? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el COVID, el EPOC, tachados, ¿ya? Muy bien, y felicitaciones a los que participaron. Ahora, hay que tener cuidado que algunas palabras sí son de género ambiguo, es decir, puedo utilizar el y la indistintivamente, pero los significados van a cambiar. Aquí algunos ejemplos. El editorial, la editorial. Vamos por lo facilito. El coma y la coma. Si yo digo la coma, estoy hablando del esto, ¿no? El signo ortográfico, la coma. Y si yo digo el coma, me estoy refiriendo al estado de inconsciencia de un paciente, ¿no? El coma, está en estado de coma. Entonces, ya de acuerdo a si uso el o la, va a cambiar el significado. Cólera. ¿Cuál es la enfermedad? ¿El cólera o la cólera? A ver, anímense, sigamos nuevamente en el chat. ¿La enfermedad cuál es? ¿El cólera o la cólera? El cólera, dicen por ahí. ¿Alguien más que opine diferente? ¿Todos están de acuerdo? Cuando hablo de la enfermedad, ¿qué debo decir? ¿El cólera o la cólera? Bueno, nadie más. El cólera es correcto, ¿no? Sí, muy bien. Si yo digo la cólera, estoy hablando del estado de ánimo, ¿no? ¿Ya? Así que tengamos cuidado al redactar también ahí. El editorial y la editorial. A ver, la editorial es la empresa, ¿ya? La empresa que se encarga, pues, de publicar, qué sé yo, libros, ¿no? En fin, esa es la editorial. Si yo digo el editorial, ya me estoy refiriendo a esa parte que es a la publicación que puede ir dentro de un periódico, una revista, ¿no? Ese es el editorial, ¿ya? Entonces también tengamos cuidado con esos términos. Otra recomendación, los pronombres ambiguos. Aquí también ocurre a veces este tipo de errores, ¿no? El antecedente de cada pronombre debe estar perfectamente claro para evitar confusiones. ¿Puedo utilizar los pronombres ambiguos? Sí, pero tengo que utilizarlos con cuidado. Mire aquí este ejemplo. Durante la sutura, coma, al intentar introducir la aguja en la piel, esta se deformó. ¿Qué pasó ahí? Se deformó. ¿Quién se deformó? La piel, la aguja. No deja, como que se presta a ambigüedad, ¿no? Entonces, este pronombre esta, ahí dice esta, se deformó, el pronombre esta, no deja muy claro de a quién se refiere. Se sobreentiende, ¿no? Nosotros por el mismo noción que tenemos de una sutura, se sobreentiende que está referencia a la aguja, ¿no? Y aquí no le ha pasado. Creo que todo el que ha suturado en algún momento empieza con una aguja semicircular y luego la aguja termina de otra forma al terminar la sutura. Entonces, pero hay que evitar esos errores, ¿no? Porque, ¿qué es mejor? Durante la sutura, la aguja se deformó al intentar introducirla en la piel. ¿Mejor? Claro que sí. No se presta ambigüedad, ¿no? Entonces queda claro que la que se deformó fue la aguja, ¿ya? Otra recomendación, ¿no? La redundancia. También tenemos que evitar redundar. Eso de entra para adentro, sube para arriba, baja para abajo, ¿no? ¿Quién no en algún momento no lo ha dicho, ¿no? Claro, al momento de escribir tal vez nadie lo escribe, pero sí hacemos cosas como estas. ¿Qué dice aquí? Se han descrito varios tipos distintos de hepatitis. Como que ya quedó claro que son varios, que son distintos, ¿no? Hay una redundancia aquí. Entonces,
Si ya digo varios tipos, ya no haría falta decir distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un poquito más recomendable? Se han descrito varios tipos de hepatitis. Simple, queda claro que son varios, que son distintos, no hace falta redundar. O también puede ser, se han descrito distintos tipos de hepatitis. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas dos formas sería una idea mucho más clara y evitamos la redundancia de la primera oración. Así son recomendaciones sencillitas, como verán, ahí la bibliografía, pero que me van a servir para que al momento de redactar, pues yo no cometa errores. ¿Qué sucede con las abreviaturas? Siempre las abreviaturas deben escribirse ya completas la primera vez que se usa. ¿Qué pasa en un artículo? Por ejemplo, ¿no? Lo que hice yo en la primera diapositiva, escribí ICMJE y puse el significado, ¿no? En inglés international y ahí todo lo demás. Ya. Luego, en mis siguientes diapositivas ya no he escrito eso. He escrito solamente ICMJE. ¿Por qué? Porque ya quedó clara. Entonces, la primera vez que yo uso una abreviatura, tengo que escribir la frase completa y entre paréntesis la abreviatura. ¿Ya? ¿Qué otro cuidado tengo que tener con las abreviaturas? No puedo utilizar abreviaturas ni en el título, ni en el resumen, ni al comienzo de una oración o una frase. ¿Ya? No puedo hacer mi estudio y mi proyecto de tesis y describir, qué sé yo, síndrome de Burnout en personal de salud del HRDC, Hospital Regional Docente Cajamarca. Entonces, o sea, ponerle las siglas HRDC en mi título. Error, ¿no? No puedo hacer eso, ni en el título, ni en el resumen, ni iniciar una oración tampoco, ¿ya? Con una abreviatura. ¿Qué más? En cuanto a unidades de medida, se tienen que utilizar las abreviaturas del sistema internacional. A ver aquí, un par de ejemplitos más. Manos al teclado. ¿Cuál es correcto? 20 kg, 20 kg. ¿Cuál es la diferencia aquí entre esos dos kg? Es que este está con K minúscula y este está con K mayúscula. ¿Ya? Aquí 20 gramos, una G solita y una GR. Son errores que también muy comunes, ¿no? A ver, nuevamente les voy a pedir su participación en el chat. ¿Ya? Ya, por ahí veo que escriben KG con mayúscula y una G de gramo solita. Ya, muy bien. Maite lo pone en signo de interrogación. Por si se equivoca, dice, ¿no? Ya. El KG lo veo con mayúscula y con minúscula. Gramos también hay quienes opinan que debe ser la G solita y quienes opinan que debe ser GR. A ver, la K en el caso de kilogramos significa kilo. Si recordamos un poquito la clase de la academia, kilo es un prefijo que indica que 1000, ¿no? ¿Cómo debería escribirse? A ver qué pasó ahí con la X, se fue por otro lado. Ya. ¿Cómo debería escribirse la K de kilo con mayúscula, no? Perdón, ahí por el error, de ahí lo corregimos, ¿no? En cambio, en gramos, ¿sí? En gramos, de aquí me doy cuenta. Kilo es la K y la G significa gramos, kilogramos. Entonces, ¿qué significa? Que la palabra gramos, su abreviatura es G, gramos. ¿Ya? Pero nos hemos acostumbrado a veces a ponerlo G, ¿ya? Ahí corrijamos también ese error, ¿ya? Muy bien, ahí la bibliografía. Sigamos, negación doble. Nos dijeron en el curso de lógica, ¿ya? Que doble negación es una afirmación. Bueno, no pasa eso, sino que a veces, ¿qué sucede? Mire este caso. El síntoma no estaba presente en ninguno de los pacientes. Ya dije que no y vuelvo a decir ninguno, estoy haciendo una doble negación. ¿Sí? Después de las unidades no va puntos, me pregunta Masabel. Tranquilo, Masabel.
lo vamos a ver en otras diapositivas. Gracias por tu pregunta. No, sí, eso va a aparecer en otra diapositiva más adelante, ¿ya? No te preocupes. Ahí vamos a aclarar ese tema de los puntos. Bien. Volviendo aquí a la negación doble, el síntoma no estaba presente en ninguno, doble negación, ¿no? Digo el no y digo el ninguno. Entonces, ¿cómo quedaría mejor? El síntoma estaba ausente en todos los pacientes. Y de esa manera me evito la doble negación, ¿ya? Entonces, otra recomendación allí que debemos tener en cuenta, ¿ya? Bueno, y la bibliografía también. A ver, el exceso de citas bibliográficas. Mencionábamos hace un momentito, que hay límites, ¿no? En los artículos científicos hay límites. En el proyecto de tesis, creo que no, y por eso que de ahí aparecen unos proyectos con unas citas bibliográficas extensas realmente, y hasta Wikipedia aparece ahí, ¿no? Mire esta frase, el corazón es un órgano muscular que se ubica en el mediastino y arriba ven un numerito 5, ¿qué significa? Que lo estoy referenciando. ¿Cuál es el problema con esta oración? Tengo que citar la referencia bibliográfica solamente de aquellas ideas que sean realmente necesarias. No puedo ponerle cita bibliográfica a una idea que todo el mundo conoce, algo que es sumamente obvio, ¿sí? Y que pues no requiere. ¿Qué debo citar o qué debo referenciar en mis citas bibliográficas? Ideas originales, ¿no? Resultados de alguna investigación, la opinión, la definición que alguien dio de manera original, entonces hallazgos, cosas así, ¿no? No puedo, datos anatómicos que están en todos los libros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decir que Perú forma parte de Latinoamérica y citarlo, no, esas cosas no se citan, ¿ya? Entonces aquí este ejemplo, ¿qué es lo correcto? Si voy a escribir esa oración, el corazón es un órgano muscular que se ubica en el mediastino, sin referencia, sin cita, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con no excedernos, a veces en nuestro afán, ¿no? De querer engordar la sección de bibliografía, cometemos este tipo de errores. Extranjerismos que cada vez son más comunes, ¿no? Y cada vez utilizamos más extranjerismos, ya sea del latín, del inglés, ¿no? Son los dos idiomas que más hemos convertido a términos comunes que utilizamos a diario, ¿no? Mire, borderline, no, perdón si lo estoy pronunciando mal. Si voy a escribir algo, mejor escribo fronterizo en redacción. Bypass, ¿no? Mejor es escribir puente o derivación. Feedback, retroalimentación y así. ¿Ya? Rush, exantema, screening, mejor es escribir técnica de detección, selección y así. Un shunt, igual, ¿no? La comunicación, cortocircuito. Entonces, esas palabras, algunas de las palabras que utilizamos en el idioma médico y que no deberían utilizarse en una redacción científica. Aquí algunas palabras de latín, a priori, a posteriori, ¿no? Por aquí, causa mortis. Entonces, a grosso modo decimos cuando hablamos, ¿no? ¿Ya? Pero mejor es utilizar estas expresiones en el español, ¿ya? Post-mortem, por ejemplo, ya no lo puedo poner en un artículo científico, en un documento científico. Es mejor, si hago mi proyecto de tesis, poner después de la muerte, porque estamos en idioma español y hay que ceñirnos a las palabras, ¿ya? Versus, que a veces hasta en títulos de tesis aparece, ¿no? Versus, cuando se recomienda, ¿ya? Que mejor utilicemos palabras en su significado español, en el caso nuestro, ¿no? De lo contrario, si no hubiera traducción, si es una palabra de otro idioma, pero no tiene traducción al español, entonces yo lo debo escribir en cursiva. Si tengo el deseo de escribirlo, ya bueno, en cursiva en todo caso, ¿no? Hay que tener entonces en cuenta esa recomendación.
El lenguaje formal, lo decíamos al inicio, ya toda publicación científica tiene que tener un lenguaje formal. Hay que evitar jergas, hay que evitar expresiones coloquiales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esta oración, por ejemplo? Los investigadores obtuvieron un montón de resultados, dice ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? La palabra montón, ¿es una palabra que existe? Sí, ¿no? Una palabra que existe, no, no es un invento, ¿ya? Pero no es una palabra formal. Ese es el problema. Es una palabra coloquial, una expresión coloquial. Entonces, recomendación, mejor no utilizar estas expresiones coloquiales. ¿Qué utilizo mejor? Palabras que tengan un lenguaje formal, ¿no? Los investigadores obtuvieron diversos resultados, por ejemplo, ¿no? De esa manera me evito utilizar expresiones coloquiales, ¿ya? Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo, y a ver, antes que me olvide hago esta aclaración. Tampoco se trata de utilizar palabras muy rebuscadas, palabras que, que solo el diccionario de la RAE sabe que existen. No, tampoco, ¿ya? No nos vayamos al otro extremo. Toda publicación científica tiene que tener un lenguaje sencillo, formal pero sencillo, ¿ya? Muy bien. Otra recomendación, los prefijos, ¿ya? A ver aquí. Miremos esto. ¿Cuál de las dos columnas? Bueno, ahí está fácil, ¿no? Porque ahí están las recomendaciones. Y esto es algo en lo que se cometen muchos errores también. A ver, primera recomendación. ¿Cómo debo escribir palabras compuestas que tienen prefijos? Sin guión, ¿ya? Sin guión. Excepto si... ¿Ya? Por ejemplo, aquí, preta, ya está la escritura incorrecta. Otra recomendación. Aquí sí, aquí viene la excepción, ¿no? Si hay letras griegas, mire, por ejemplo, la alfa 1 antitripsina, alfa, ¿cómo debe ponerse el símbolo griego? No, debería escribirse la palabra completa. Alfa, beta, por ejemplo, ya escribir la palabra completa. Aquí sí utilizo guión porque hay símbolos, hay números, ahí está el número 1. Ahora, los números, no voy a escribir 1 con letras, no, 1, tal y como está aquí, separado por guiones. Antitripsina, ¿ya? Mire que antitripsina también tiene el prefijo anti y no se está escribiendo ni separado por guión ni por espacio. Junto, una sola palabra, antitripsina. Si hay vocales duplicadas, y aquí es todo, si usted busca en Google van a encontrar que incluso en Google no hay páginas que escriben antiinflamatorio con guión, antiinflamatorio separado, antiinflamatorio con una sola I, en fin, pero ¿qué es lo correcto? Si debo duplicar vocales, lo hago. No nos hagamos problemas con eso. Antiinflamatorio, 2I. ¿Ya? Hay una vocal duplicada. No, hay que duplicarla si es necesario, no hay problemas con eso. Las siglas, AMEVAC. ¿Cómo debe escribirse? Sin puntos, ¿ya? No voy a poner pues O.N.G. como a veces se ve por ahí. Error. Ahora, otro error que se comete con las siglas es que a veces, por ejemplo, aquí yo he puesto la ONG y las ONG, ¿no? Los dos son correctos. ¿Qué sería lo incorrecto? Hay quienes, por ejemplo, cuando escriben en plural, en este caso de las ONG, ¿ya? Le agregan una S minúscula al final de la sigla. Yo mismo lo he hecho y a veces lo hacemos pues por una cuestión de mala costumbre. No es necesario. En siglas, las siglas tienen número ambiguo. ¿Qué significa número ambiguo? Que en singular o en plural se escriben igual, ¿ya? Las ONG. No hace falta agregarle aquí al final una S minúscula para dar a entender que estoy hablando en plural, no, ¿ya? Así que tengamos cuidado con ese error. Y estas son otras recomendaciones que hay que tener en cuenta. Los objetivos numerales, también mucho cuidado con eso. No hay que confundir los ordinales, que en los que yo escribo el orden,
primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, ¿no? Con los cardinales, mitad, medio, tercio. ¿Cuál es la diferencia? Los ordinales indican orden, ¿no? Indican orden, mientras que los cardinales lo que indican son partes de, ¿no? Mitad, medio, ¿ya? Tercio, que indica la tercera parte. A veces hemos oído expresiones como, por ejemplo, eh, vamos a celebrar el 12º aniversario, ¿no? ¿Sí? A veces incluso hablamos así. ¿Estará correcto? No, porque 12º es un cardinal, indica ya que del todo yo tomo, lo hago 12 partes y tomo una parte, pues un 12º, ¿no? Entonces, ¿qué debo decir? Debo utilizar adjetivos ordinales, ¿no? ¿Ya? ¿Algunos se repiten? Sí, se repiten. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, ¿qué sigue? Cuarto, ¿no? Y la cuarta parte por acá también es similar, ¿ya? Décimo también ocurre lo mismo, ¿no? La décima parte es un adjetivo cardinal y décimo también es un ordinal. Entonces, algunos se repiten, sí, pero hay que tener cuidado con los que no se repiten. Ya no es lo mismo decir 20º, por ejemplo, hablando del 20, que decir 20º, que es un cardinal, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con estos objetivos numerales. ¿Qué pasa con los números decimales? Aquí hay bastante controversia también, ¿no? Pero hay que tener esto en cuenta. Si estoy escribiendo algo en español, mis números decimales, mis cifras decimales tienen que ir separadas por una coma. Pero si estoy escribiendo en inglés, mis cifras decimales tienen que ir separadas por un punto. ¿Ya? En los artículos científicos, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿No? Se tiene el famoso abstract, que es una traducción al inglés del resumen. El resumen en español y el abstract en inglés. Entonces, cuidado aquí, ¿ya? Si cuando escribo en español, coma para mis cifras decimales, y cuando escribo en inglés, punto para mis cifras decimales. Aquí unas recomendaciones que debemos tener en cuenta, ¿ya? Porcentajes. Dentro de los documentos científicos se recomienda no escribir con exceso de número decimales. ¿Por qué? Porque ya no tienen significación, relevancia médica, ¿no? Digamos, no tendría sentido o no tiene variación si yo digo que tuvo 36,48 de temperatura, por ejemplo. Yo puedo decir 36,5. ¿Hay variación? No, no es algo que no va a representar cambio. Entonces, de ahí que hay que evitar el exceso de cifras decimales, ¿no? En un documento científico se recomienda que los porcentajes tengan de 0 a 1 decimales. Si voy a hablar de medidas de asociación, que esto es parte de la cuarta clase, en que vamos a hablar un poquito sobre estadística, RR o R, el riesgo relativo, el odds ratio, de 1 a 2 cifras decimales, y donde sí puedo usar más, hasta 3 cifras decimales, son en los valores P. Esto también es estadística, ¿ya? No se preocupen si ahorita no tienen quizá una noción muy clara de esto. En la cuarta clase lo vamos a ver. Por ahí las cifras decimales que podemos utilizar, ¿ya? Sigamos con otras recomendaciones. Unidades de medida. Ya por aquí Masabel mencionaba algo, ¿no? Tienen que ir separadas por un espacio. Mira acá, 7 mililitros, por ejemplo, 7 espacio, ¿ya? Ahora, en el caso de milímetros de mercurio, es una unidad que pertenece al sistema internacional, que me indica que las dos M's deben ir minúsculas, la H mayúscula y la G minúscula, porque es el símbolo químico del mercurio, ¿no? Entonces, tengo que ceñirme a lo que diga el sistema internacional y escribirlo tal cual. Aquí me decían me preguntaba Masabel una muy buena pregunta, ¿no? ¿Va a punto después de las unidades? Si son unidades del sistema internacional, no, esa es la respuesta. No va a punto. Mire que después de mililitro y milímetro de mercurio no se pone punto. ¿Cuándo coloco punto después de las unidades? Cuando no pertenecen al sistema internacional. Por ejemplo, acá, res, ¿qué significa? Respiraciones por minuto, ¿no? Ahí sí he puesto un punto porque la abreviatura res no pertenece al sistema internacional. Lo mismo pasaría si yo quiero hablar de
latidos, por ejemplo, por minuto, ¿no? Lat, ponemos LAT como abreviatura de latidos. ¿Tengo que agregar un punto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no pertenece al sistema internacional. Agrego un punto. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo hasta allí y que se entienda también la explicación que acabo de dar sobre las unidades de medida. Entonces, si forma parte mi abreviatura mi unidad de medida del sistema internacional, no hay punto al final, no es necesario. Pero si no forma parte, entonces ahí sí, ¿ya? Tengo que agregar un punto, por eso ahí está el ejemplo de respiraciones por minuto y res con un puntito, ¿ya? Mayúsculas. La pregunta que varios nos hemos hecho, ¿no? ¿Debo tildar mi palabra que está todas las letras con mayúscula? ¿Debo tildar? Sí, ¿ya? Aquí algunos ejemplos para que me entiendan mejor. Índice, por ejemplo, si voy a escribir con letras mayúsculas, índice de masa corporal, índice tilde, ¿ya? Hay que acentuarlas a las mayúsculas también. ¿Dónde más uso mayúsculas? Si dentro de mi descripción va una, como por ejemplo aquí, enfermedad de Addison. Addison es un nombre propio. Ya fue el nombre, apellido de alguien, qué sé yo, ya Bacilo de Koch, por ejemplo. Enfermedad no es necesario escribirla con mayúscula. Hay quienes escriben con mayúscula todo, no es necesario. Ya enfermedad va con E minúscula, pero Addison, por tratarse de un nombre propio, sí tiene que ir con mayúscula. ¿En qué casos voy a utilizar mayúscula, a pesar que no sean nombres propios, en los nombres de las revistas? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de la revista Anales de la Facultad de Medicina. Anales, Facultad y Medicina, esas tres palabras van con la primera letra mayúscula. ¿Por qué? Porque se trata del nombre de una revista. ¿Ya? Entonces ahí sí tengo que usar mayúsculas. Minúsculas, donde tengo que acordarme bien que se escribe con minúsculas las expresiones de tiempo. Y esto es un error muy frecuente también, ¿no? Yo mismo lo cometo a cada rato a veces por olvido. Todas las expresiones de tiempo van con minúscula. Lunes, días de la semana, lunes, martes, miércoles. Meses del año, ¿sí? Septiembre, agosto, julio, todo. Julio, pero Julio es un nombre propio. No, cuando Julio me refiero al nombre de una persona con mayúscula, pero si me refiero a Julio del mes, minúscula, ¿ya? Ahí esa aclaración ya que nos acordamos de Julio. Igual las estaciones, verano, o algún momento del día, ¿no? Mañana, tarde, noche, minúsculas también. Todo lo que sea expresiones de tiempo hay que escribirlo con minúsculas. Ya tengamos eso tan en cuenta porque es un error bastante frecuente escribir a veces los días de la semana, los meses del año, con mayúscula la primera letra cuando no debería ser así. ¿Ya? Seguimos. Ya estamos cerca de terminar, por favor. Esto es bastante importante, ¿no? En cuestión de números, si es un número menor a 10, 1, 2, 3, hasta 9, se debe escribir en palabras, ¿ya? O mejor dicho, o dicho de otra forma, números de una cifra, ¿eh? Se debe escribir en palabra. Ojo, dentro de la redacción, pues, ¿no? Si estoy en una tabla, en un gráfico, ahí sí, pues, lo coloco el número. Pero dentro de la redacción se escribe en palabras. Ahora, si son números, iguales o mayores a 10, o de dos cifras en adelante, ahí sí puedo escribir 11, 12, 13, así, con números, tal cual está aquí en el ejemplo. Pero si estoy iniciando una oración, así sea un número muy grandote, tengo que iniciarlo con palabras. ¿Ya? Por ejemplo, si mi oración empieza diciendo 90%, nunca iniciemos una oración con números. Y hay que tener eso en cuenta. Las oraciones inician siempre con palabras. ¿Ya? Entonces, esa recomendación para los números. ¿Qué sucede con los porcentajes? A diferencia de las unidades de medida, el símbolo de porcentaje va siempre unido al número. ¿Ya? No hay espacio aquí entre número y porcentaje. Esta recomendación también muy vital. ¿Ya? Cuando se tilda la letra O,
Solo si se trata de separar números, 22 o 23, tildo la U. Pero si yo estoy hablando de palabras, tos o fiebre, mire cómo está aquí, sin tildar, ¿ya? Para separar palabras no se tilda la letra O, pero para separar números, allí sí es mejor tildar la letra O para evitar confusiones, ¿ya? Con el número 0, ¿no? ¿Qué sucede con las monedas? Existe este formato que lo pueden ustedes buscar en internet y tener también. Eh, este formato establece cómo yo debo, qué siglas o qué expresión debo utilizar para referirme a monedas. Si voy a hablar de dólares americanos, estadounidenses, por decirlo con más precisión, yo debo usar USD. Quiero decir 30 dólares, 30 USD. Si quiero hablar de soles peruanos en un documento científico, ¿ya? No voy a escribir la S con el slash, que es lo que usamos nosotros como símbolo de soles. ¿Por qué? Porque si alguien de otro país lo lee y ve ese símbolo, no lo va a reconocer. Entonces, todo el lenguaje universal para monedas es este ISO 4217. ¿Ya? Entonces, yo pongo 30 PEN. Entonces, quien lo lea en cualquier otra parte del mundo va a saber que este es el símbolo de la moneda peruana y este de la moneda estadounidense. Entonces, y así con todas las monedas. Puesto esas dos que son las más necesarias de saber. ¿Ya? Entonces, eso también es otra recomendación al momento de hablar de monedas. Bien, vamos terminando. Creo que esta es la última diapositiva. A ver, rapidito, ¿cuál de las dos columnas está bien? ¿Cuál está mal? La última participación que les pido. Denle una miradita a esas dos columnas. Está fácil, ¿no? ¿Cuál creen que es la columna correcta y cuál es la incorrecta? 1, dice Belkis. 1, ¿cuál es la 1? ¿La correcta o la incorrecta? A ver, no tengan, no tengan miedo a participar. Sí, ya 1 es la correcta, dice Belkis. Izquierda, la correcta. 1, correcta. Ya, alguien que opine diferente. Todos están de acuerdo que la 1 es la correcta. ¿Alguien que opine diferente? ¿Quién da más? Dijeron en la subasta. 2, dice Dalma. Dalma contra el mundo. No importa que todos opinen que la 1 es la correcta. Ella dice que la 2 es la correcta. Ya encontró apoyo, Dalma. ¿Alguien más opina que la 2 es la correcta? Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién tenía razón? Ahí está. Ya descubrieron quién tenía razón, ¿no? La columna 1 es incorrecta. Veamos esta expresión. Bueno, por lógica la 2 es la correcta. Juega un papel. No sé si significa que estamos jugando con el papel o el papel está jugando solo o con quién está jugando el papel. Una expresión que la usamos muy a menudo cuando hablamos, pero que no debería usarse en un documento científico porque no es una expresión correcta. Entonces, si en vez de decir juega un papel, mejor es decir representa, es causa de. ¿Qué pasa con el sobre todo? Yo también lo he escrito por años así, sobre todo, separado, error. Sobre todo debe escribirse junto, sobre todo. Aquí otra expresión también incorrecta. Paciente diagnosticado de. No. ¿Cómo debe decirse paciente diagnosticado con? ¿Ya? ¿Con qué enfermedad es la que tiene el paciente? ¿Ya? EKG y SG. Todos decimos EKG en nuestra pronunciación, ¿no? Y hablamos y decimos EKG. No sé, yo no he escuchado a nadie diciendo SG. ¿Ya? Además que suena a esto es guerra, EG, entonces mejor no. EKG suena más bonito. Pero es un error porque EKG son siglas del inglés, ¿ya?
Y si estamos escribiendo algo en español, yo debo escribir ECG. Y EKG ya dejarlo para la parte cuando escribe en inglés. Estadio. No estamos hablando de estadio de fútbol, por si acaso. Aquí hablamos del estadio de una enfermedad. Tanto estadio de fútbol como estadio de una enfermedad, que los pronunciamos así como estadio, ¿no? Leí por ahí que debería pronunciarse como estadio también. Pero bueno, nos hemos acostumbrado a decir estadio. Y a partir de ese error de pronunciación es que lo tildamos. Y no, también es incorrecto. Si yo voy a hablar de un estadio de una enfermedad, tengo que decir estadio, así como está aquí, sin tilde. Trasplante, también hablamos así. Yo no sé ustedes, pero yo sí hablo así, ¿no? Trasplante. No, no es trasplante, es trasplante. ¿Ya? Patología. ¿Qué pasa con la palabra patología? Pero si todos mis maestros médicos me dicen patología cuando se refieren a una enfermedad. Sí, igual que trastorno, dice Masabel, ¿cierto? Sí, trastorno decimos, ¿no? Igual, lo mismo que acá en trasplante, y es trastorno. Ya. Les decía, ¿qué pasa con la patología? La patología es una especialidad médica, es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades, por decirlo así en palabras sencillas, pero no es sinónimo de enfermedad, ¿ya? ¿Se puede considerar sinónimo de enfermedad? Sí, pero en documentos científicos la recomendación es que no es, digamos, patología, porque patología es la especialidad, ¿ya? La ciencia que estudia las enfermedades. Entonces, en vez de patología, es mejor decir enfermedad, aunque yo sienta que suena más bonito decir patología, no, enfermedad, ¿ya? Injuria, ¿qué pasa con la injuria? La injuria es daño verbal, ¿ya? Yo te insulto, te humillo, verbalmente estoy cometiendo una injuria. Pero en medicina, en vez de usar injuria, es mejor utilizar las palabras daño, lesión, ¿ya? Y de esa manera tenemos una escritura más correcta. Monitorizar, ¿qué pasa con monitorizar también? La palabra monitorizar deriva de monitor. Es decir, monitorizar viene a ser controlar algo, pero utilizando un monitor, ¿ya? A veces nos mandan a, entre comillas, monitorizar los signos vitales del paciente y entendemos que hay que estarle revisando los signos vitales al paciente, pero si no utiliza un monitor, esa expresión es incorrecta. Entonces, ¿qué es correcto decir? Vigilar, ¿ya? Vigilar, por ejemplo, no como una alternativa a la palabra monitorizar. Eh, Ahora, si yo uso un monitor, ¿sí? De esos que hay en los hospitales y al paciente, y uno mira el monitor y ahí ve en el monitor cómo está la presión, cómo está la saturación, cómo está todo el resto de signos vitales, ahí sí yo puedo hablar de monitorizar los signos vitales, monitorizar la presión, si es que estoy utilizando un monitor. Pero si no estoy utilizando un monitor, es mejor decir vigilar, ¿ya? Bien, creo que esta era la última diapositiva. Perdón si se han aburrido, espero que no. Han sido recomendaciones que debemos tenerlas en cuenta, ¿ya? Sobre todo en lo que es redacción pues, de documentos científicos. Agradecerles a todos por su asistencia.